tarde. Buena tarde, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a su sesión. Buena tarde, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profa. Bien. Qué gusto. Muy bien, chicos. Pues damos continuidad a nuestros temas, a nuestras sesiones, por supuesto, y a lo que nos van a compartir esta ocasión el siguiente equipo. Por favor, si ocupan hacer algún ajuste técnico o algo mientras siguen ingresando los compañeros, háganlo. Este es el momento correctísimo y una vez que ya estén preparadísimos, pues somos toda atención para ustedes, chicos. ¿Listo, equipo expositor? Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y mi equipo está conformado por Diana, Celeste, Abril, Sandra, Alexander y su servidora Lilian. Y el tema que les vamos a presentar y a dar a conocer es la función del docente en el modelo educativo ante la operatividad del programa. Pero antes de iniciar esta exposición, van a realizar un dibujo
sobre de qué creen que trata el tema. Y para eso les vamos a dar 20 minutos, pero les dicto el tema para que lo anoten. Ah, función del docente en el modelo educativo ante la operatividad del programa. Y sobre ese tema van a realizar un dibujo de qué creen que trata el tema y les daremos. Lilian, ¿me podrías repetir el nombre de tu tema, por favor? Sí, es función del docente en el modelo educativo ante la operatividad del programa. Gracias. Sí. Profesora, ¿nos puede habilitar un apartado en Edmodo para que suban sus actividades que les vamos pidiendo? Claro que sí, justo ahora lo hacemos. Gracias. A ti.
Listo, ya tienen su apartado. Sí, gracias. A ti.
Ya se terminó el tiempo. Ahora, profa, puede elegir a 3 personas y las 3 personas nos van a explicar por qué dibujaron eso. Ok, vamos a ver. Dulce Angélica sería una. Pero es que, ¿Mande, mande? no, nada, perdón, perdón. Después. Brenda Itzel. Y. A ver si está, déjame checar. Yeudiel. Ahí está. Dulce, ¿nos puedes explicar tu dibujo? Bueno, yo dibujé una maestra con 2 niños en un salón y yo digo que se relaciona con el programa que lleva cada maestra es el objetivo que tienen y lo que van obteniendo, ¿no? Saber si lo que están logrando está bien y que los niños están aprendiendo. Ok, sí, está bien. Yo dibujé igual una maestra en un aula con sus alumnos y ella señalando hacia el pizarrón, porque como el tema lo dice, es función del docente en el modelo educativo y, y el programa. Ellas van a ver de qué forma sus alumnos aprenden y cuál es de qué forma se les hace más fácil entender cada uno de los temas. Sí, está bien. Bueno, yo dibujé como unos niños en el salón con la maestra y este es el rol del maestro y es el que proporciona la información y controla la disciplina de los alumnos para que así entre el alumno y el ambiente se den como la facilidad del aprender. Sí, muchas gracias. Ahora sí vamos a comenzar a exponer. Bueno, pues como se dieron cuenta, el tema es función del docente en el modelo educativo ante la operatividad del programa. Y al docente se le ha asignado diversos roles, el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo. Sin embargo, uno de sus roles fundamentales es el de constituirse en un organizador y mediador en el encuentro del alumno. Esto quiere decir que pues el maestro no solo proporciona información y controla la disciplina, sino que también es el protagonista de nuestro aprendizaje. La necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar destacado en la retórica educativa actual, sobre todo de cara al siglo XXI y a la construcción de una nueva educación. El perfil y el rol prejuridado del docente. ¿Me puedes regresar, por favor? Ok.
de este nuevo docente ha determinado por configurar un largo listado de competencias deseadas, es decir, modificar su forma de enseñanza, promover la confianza y la motivación del alumno. Asimismo, ser creativos para proponer proyectos pedagógicos, ya que la escuela es el transformador para la sociedad. Fijar metas y objetivos del aprendizaje con el fin de que todos participen, como dijo la profa, los agentes educativos, que son los medios de comunicación, la familia, los docentes, bueno, en fin, todo el medio que te rodea. Como tercer punto tenemos que el papel que deben cumplir los docentes como orientador se centra en la organización, planificación de experiencias didácticas, logro de propósitos, manejo adecuado de estrategias de aprendizaje. Esto es que los docentes tienen que estar preparados a la hora de impartir sus clases o la información que nos vayan a compartir, para que así pues se lleve pues una buena organización y se pueda comprender mejor los temas. El conocimiento de los modelos educativos permite a los docentes tener un panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica. Bueno, esto se refiere a la planeación que se hace para producir un objetivo que se tiene para los alumnos y luego ponerlo en práctica. Luego tenemos las funciones de los programas. Bueno, aquí la estructura de los programas se relaciona con los aspectos institucionales, curriculares y del docente. Dicha estructura también es consecuencia de las funciones que cubren los programas de estudio. Y de estas funciones igual se desprenden elementos puntuales para su elaboración. Y también consideramos que existen tipos de programas y pues les voy a mencionar dos: los programas de plan de estudio y los programas de las academias o grupos de maestros. Bueno, pues los programas de estudio son una de las principales funciones que podemos identificar en un programa de estudios que posibilitan la visión global del plan que forma parte. Los programas de los grupos académicos docentes. Bueno, el programa escolar cumple otra función básica, que es orientar el trabajo del conjunto de docentes con una institución. Bueno, después sigue la operatividad del programa. Bueno, es la evaluación de un programa de tutoría. Requiere de metodologías e instrumentos que permitan determinar la efectividad del mismo, por lo que se proponen algunos criterios o indicadores generales que, de acuerdo con los niveles de intervención y ejecución y desarrollo del programa, contribuyan a evaluar el impacto de las acciones emprendidas. Dado que se trata de un programa operativo que incide directamente en los resultados cualitativos y cuantitativos, que posteriormente se estarán explicando, del proceso educativo, es necesario rescatar la información que emana de su aplicación de tal forma se esté en posibilidad de rendir cuentas de la calidad del programa. Bueno, para ello se requiere considerar un modelo integral que identifique, 1, las características del entorno donde se realiza el programa, los cuales son los recursos, los materiales y a las personas que va dirigido. 2, serían los elementos del diseño del programa, los cuales serían las metas y objetivos de la tutoría, contenidos asignados, actividades y recursos, planificación y previsión de problemas. 3, la operación del programa, que es el proceso en el que se va a realizar. Y por último serían los afectos al logro
los afectos o logros a corto, mediano y largo plazo, que sería el producto. Existen dos tipos de información, la cuantitativa y la cualitativa, que la cuantitativa se obtiene básicamente de las áreas de planeación, servicios escolares, administración escolar, orientación educativa, servicios docentes, y la información cualitativa se obtiene al recabar las opciones de los actores del proceso, es decir, el tutor o el tutorado, de tal manera que se incluyen cuestionarios dirigidos a ellos, considerando su actuación y la del programa en sí. Y la evaluación, como todo proceso, incluye una fase diagnóstica continua, intermedia, parcial y final. Bueno, y aquí vamos a poner, vamos a realizar otra actividad para que pongan atención cómo va a ser. Tenemos como actividad programada un crucigrama que constará de 5 palabras que ustedes van a escoger, que ustedes les llamó más la atención del tema. Y vamos a hacer un crucigrama de 5 verticales y 5 horizontales. Y pues para eso tienen entre 15 o 20 minutos. Como 4:20 se estará finalizando esa actividad, compañeros. ¿Podrían mandar sus diapositivas al grupo? Sí, en un momento se las hacemos llegar. Gracias. ¿Me puedes repetir la actividad, por favor? Sí, es hacer un crucigrama que vas a escoger 5 palabras de las que te haya llamado la atención el tema. Y pues vas a hacer 5 palabras, bueno, las vas a poner horizontales y las otras 5 verticales.
Continuamos, chicos.
Bueno, ¿ya terminaron, compañeros? Bueno, profesora, ¿nos puede ayudar igual a escoger a 2 o 3 personas para que nos digan una de sus palabras y nos enseñen su crucigrama y nos expliquen la palabra? ¿Quieren que elija o ustedes las van a elegir? Usted, maestra. ¿Yo? Ok. Daniela, Alexis y Jocelyn Piña. Miren, lo que van a hacer es elegir una palabra de las que pusieron en el crucigrama y explicar con sus propias palabras lo que significa para ustedes. Pueden mostrar su diagrama, pues también lo pueden hacer, por favor. Les digo que yo apenas lo estaba acomodando, pero una de mis palabras es construcción y es cómo vas construyendo el aprendizaje con cada enseñanza que te enseña el profesor o el docente. Y pues ya. Sí, está bien, gracias. Yo, pues, una de mis palabras es orientador, ya que es importante para mí porque no solamente el docente tiene que transmitir conocimiento, sino orientar, ¿no? a los alumnos a que entiendan ese tipo de conocimientos y da como resultado el aprendizaje correcto. Está bien, gracias. La palabra que escogí fue motivador porque el maestro debe de motivar a sus alumnos tanto en su estado emocional como motivarlos a aprender, que ayudarlos a identificar que el estar en la escuela no es nada más estar sentado y todo, sino que también puede interactuar, hablar con el maestro, con sus amigos. Algo así puse yo. Ok, gracias compañeros. Entonces seguimos con la exposición. Alexander, por favor, ¿puedes compartir pantalla otra vez? Bueno, retomando lo de la diapositiva anterior que dice que la información era cuantitativa y cualitativa, ahora nos referimos con un examen diagnóstico que nos dice que cómo está conformado. En cuanto a la administración escolar, con esta información se puede determinar la meta semestral del plantel, eficiencia terminal del plantel, capacidad instalada con capacidad real, una estructura, resultados de las actividades para escolares y académicas, cumplimiento de indicaciones como del ciclo anterior. Bueno, esto nos ayuda, el examen diagnóstico nos ayuda para ver qué tanto aprendizaje pues tenemos para a los maestros. Creo que también les sirve mucho de esto para ver con cuánto conocimiento contamos en alguna materia, o para ver desde dónde ellos pueden recopilar la información e impartirnoslas a nosotros. En cuanto al alumno, con esta información, el tutor y el alumno pueden determinar las metas a lograr de carácter personal durante el semestre, así como situaciones que así lo requieran. Entre ellos pues está lo socioeconómico, los resultados del examen, que pues se da cuando pues estás
en algún grado para pues diagnosticar tus, tus conocimientos. El perfil psicométrico y la exploración de hábitos y técnicas de estudio, problemas personales de alto riesgo detectados, la salud, materias con mayor índice de aprobación y reprobación, motivos de reprobación. En la evaluación continua de esta información, el tutor y el alumno pueden dar seguimiento cotidiano al avance del alumno. La lista de asistencia, la evaluación continua de los profesores, los reportes de los profesores hacia los alumnos en orientación educativa y los justificantes realizados a los alumnos. Bueno, maestra, y para terminar, bueno, para garantizar los resultados de las evaluaciones parciales, se cuenta con el rendimiento escolar, con el cual se pueden determinar las acciones que deban ser fortalecidas. En este momento evaluativo, es conveniente, aplicar el instrumento que recaba la opinión de tutores y tutorados acerca del programa de tutorías. La evaluación final es el resultado del trabajo realizado durante el semestre. La encontramos en el resumen global y se verifica el logro de objetivos y metas. Para saber la evolución de las opiniones de tutores y tutorados, se aplica por última vez los instrumentos diseñados al respecto. Bueno, maestra, ya con esto finalizaríamos. Bueno, creo que esto sería pues toda nuestra exposición, pero aún nos falta realizar una última actividad en la cual consiste en hacer un organizador gráfico, el que ustedes deseen, con toda la información que les acabamos de compartir, al igual que las diapositivas ya están en el grupo. Y para esto tenemos hasta las 4:50 para que algunos nos pueden mostrar su organizador gráfico y nos lo puedan explicar. Finalmente, pues las 3 actividades se van a subir a plataforma. La profa ya nos hizo el favor de habilitarnos un espacio para que terminando la clase pues puedan subir sus actividades.
Muy bien, chicos. Mientras realizan su actividad, les comparto esta conferencia sobre Somos lo que la educación hace de nosotros. Ya sabemos de nuestra plataforma YouTube y de las conferencias que se generan en la fundación de BBVA para que mientras la escuchen, lo reflexionen y continúen trabajando. ¿Ok? En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir humanidad. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí, si me lo permitís, con todos vosotros. Mi nombre, ya lo sabéis, es Francisco Mora Teruel y soy profesor de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina, aquí hasta hace muy poco, en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Y mi carrera ha sido aquella en la que comencé haciendo mi licenciatura en Medicina en la Universidad de Granada. Y esa licenciatura de Medicina también se siguió de hacer mi doctorado en Medicina. Y en aquellos momentos yo vivía de poder trabajar en un hospital psiquiátrico, que a la mitad del día hasta el día siguiente era yo el único médico que cuidaba aquello. Mientras la realización de mi tesis doctoral precisamente fue en pacientes esquizofrénicos. Y aquello fue un mundo iluminador. Lo fue por desconcertante, lo fue por darme cuenta y cercano lo que es la naturaleza humana. Lo que puede ser, lo que puede transformarse. Y la verdad es que aprendí mucho de aquello y me di cuenta de lo que sabíamos en relación al cerebro y a las enfermedades. Lo poco que sabíamos. La neurología en los años 70 iniciales era simplemente como tratamiento el cirujano. Había muy poca herramienta terapéutica. Y eso es lo que me hizo cavilar profundamente durante 4 años en aquel hospital. Tanto que decidí, después de ser doctor, que aquello no era a lo que yo aspiraba. Ni ser psiquiatra ni ser neurólogo en un mundo donde no podía hacer nada por mejorar la situación de esos pacientes. Y eso me llevó a una universidad en aquel momento de más prestigio en este país, que era la Autónoma de Madrid. Opté por una muy prestigiosa, en aquel momento la única beca que había en España para ir a la Universidad de Oxford. En aquel momento la 1-2, junto con Cambridge, del mundo. Y allí fue donde decidí hacer una segunda tesis doctoral. Después ya saqué una cátedra en Estados Unidos, estuve también mucho tiempo y en definitiva fue un tiempo, o ha sido un tiempo que me ha llevado en el fondo muy modestamente a los logros que he conseguido. Lo que aprendí en el hospital psiquiátrico, en donde hice esa tesis primera de medicina en Granada, pues la verdad es que fue, insisto, algo rompedor, algo que me transformó, algo que es lo que me empujó definitivamente a progresar en todo este terreno que llevaba. Implanté un animal con electrodos y registré de nuevo una sola neurona. Una neurona que ustedes, algunos, si no lo saben, lo digo, se transforma en sonido y su disparo es como un canto. Pop, 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 que cuando recibe estímulos específicos, según donde se esté en el cerebro, o bien desciende el disparo o bien aumenta el disparo. Y sabemos por la tasa que esa neurona responde al estímulo específico. Pues bien, en mono rhesus posiblemente fue la primera vez en el mundo que alguien estaba viendo cómo el disparo de esa neurona
en áreas de registro del cerebro que tienen que ver con el placer, con la recompensa, se modificaban en un animal que estaba hambriento y lo estuve alimentando para que pasara a saciedad. Y ver la correlación entre conducta y una sola neurona. Estaba tan ensimismado que no me di cuenta que era la Nochebuena. Y efectivamente se me hizo tal hora que de pronto, cuando salí, no sé por qué abrí la puerta, no había absolutamente nadie por allí. Miré el reloj y eran las tantas. Cogí al mono por la espalda, lo metí en su jaula, salí corriendo, me marché a mi casa y cuando entro allí, le digo a mi mujer, ¿qué haces? Dice, los papeles para el divorcio. Tal cosa no sucedió. Pero efectivamente, hacer investigación científica y cuando estás al borde de ver algo nuevo que nunca nadie antes ha visto, es tan excitante como puede ser el punto del orgasmo. Creo que lo sabéis, que yo he sido un hombre de universidad, un hombre de ciencia, un hombre que se ha dado cuenta en un punto en la vida hace ya algunos años de la necesidad que había de anclar lo que conocemos del funcionamiento del cerebro en la educación. Por lo que nos hace falta y por dar ese salto de lo que es la opinión y lo que son los métodos basados en lo observacional a lo que realmente pudiera anclarse en la metodología científica. Y eso es de donde ha nacido la neuroeducación. Es un intento de aproximar una nueva luz a la instrucción y a la educación. Es decir, a cómo mejor se puede aprender y, por supuesto, y sobre todo en neuroeducación, la educación, lo que significa aproximar valores y aproximar normas a la conducta del ser humano. Y en este sentido, la neuroeducación pertenece a lo que hoy en el mundo es una revolución, que es una nueva cultura. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. ¿Cómo lo hace el cerebro? ¿De qué podemos sacar de ese conocimiento para poder enseñar mejor? Pues muchas cosas que supongo que será lo que sigamos con el diálogo. Pero desde luego se viene a decir que en no mucho intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La importancia, por tanto, de ello es trascendente, pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Como John Stuart Mill, que a los 3 años ya manejaba el inglés perfectamente y a los 7 era capaz de leer a Aristóteles en griego clásico. Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no.
Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Brodmann, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas, a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que nota. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mónica, soy maestra. Parece que últimamente todo el mundo habla de inteligencia emocional, que se ha puesto de moda, y me gustaría saber desde el punto de vista de la ciencia qué aportan las emociones al aprendizaje. Pues yo creo que es un tema trascendente, es un tema que para mí es el centro de la neuroeducación. Las emociones, vamos a ver, lo que es inteligencia emocional, y luego paso y le digo hablar de las emociones. La inteligencia emocional, usted ha oído hablar de Howard Gardner, el que subdividió las inteligencias en lingüística, matemática, intrapersonal, interpersonal, musical, etc., ¿no? Cuando se dio cuenta que la inteligencia, evidentemente, no es una y estática. Por eso es un error aplicar el IQ, es decir, para decir este niño es listo y este niño es tonto. Eso no sirve para nada. Porque son muchas las inteligencias que un niño puede tener. Una específicamente, brillante, genial, Mozart, para la música, y no tener otras. Y en eso, si le haces el IQ, es un genio. Pero si le aplicas cualquier otra inteligencia, es tonto. Y si no tonto, no la tiene buena. Entonces la cuestión está, ¿qué es la inteligencia emocional? No está tipificada dentro de esa clasificación, pero es evidente que refiere a lo que es, para Gardner, la inteligencia, digamos, interpersonal. Es la capacidad empática que decimos, la capacidad de intuir en el otro lo que dice, cómo lo dice, y el otro ver en ti una cara de, digamos, placidez, una cara de aproximación, una cara de esfuerzo en querer entender lo que dices, una cara en la que prácticamente en pocos minutos puede existir un algo misterioso, que es lo que hace que haya una transferencia emocional. Eso es lo que quiere decir inteligencia emocional, aplicar una inteligencia que sirve para el éxito que tú puedas tener en la vida. Tú puedes ser muy listo en matemáticas, o puedes ser muy listo en ingeniería, o puedes tal. Pero como no tengas la inteligencia emocional básica, cualquier pequeña cosa te tira por la borda toda tu capacidad matemática. ¿De acuerdo? Por eso el valor que tiene. La emoción es el sustrato que hace que el cerebro funcione. Que el cerebro funcione bien. La gente todavía piensa, y piensa porque lógicamente no es neurobióloga, que la emoción es aquella reacción que te hace, pues eso, que cuando aparece alguien a atacarte, pues tú puedes reaccionar de 3 formas distintas, que son lo que los ingleses llaman fight, flight, fright, que es, si te atacan, te defiendes con la lucha, o bien echas a correr, o bien te escondes. Eso es lo más básico.
Por eso decimos que la emoción es un proceso siempre inconsciente. Cuando tú luchas o huyes o te escondes, que no te pregunten por qué lo has hecho. ¿Por qué has escogido A, B o C? No lo sabes. Yo qué sé. No lo sabes. El cerebro ha trabajado por ti inconscientemente y lo hace por el camino que mejor sabe con seguridad que va a salvaguardar tu vida. Esas son las emociones. Por tanto, siempre que escuchéis hablar de emoción, sepáis que es inconsciente. Pero las emociones nacieron hace aproximadamente unos 200 millones de años en los mamíferos, a lo largo del proceso evolutivo. Y muy recientemente nos han dicho, en prestigiosas investigaciones, que posiblemente podemos trazar su nacimiento en los invertebrados que no tenían ni cerebro todavía, solo ganglios, hace 450 millones de años. Fijaos bien, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, solo tiene 150.000 años de vida. Comparad eso con 450 millones. Quiere decir que las emociones las tenemos tan ancladas profundamente en nuestra naturaleza que yo sostengo públicamente que somos seres emocionales y luego un poquito racionales. Estoy en contra de Aristóteles. La razón es la emoción lo que lo guía a todo. Por tanto, no es lo que acabo de decir, que su etimología es emotio, emotionis, movimiento hacia afuera, correr, atacar o agazapar. En el cerebro humano, las emociones, es decir, lo que se registra en un cerebro que se llama cerebro, dentro del cerebro, el cerebro límbico o cerebro emocional, manda información a toda la corteza cerebral, haciendo que ésta, cuando crea las ideas, cuando crea los procesos cognitivos, cuando crea el pensamiento y el razonamiento, pensar y razonar ya viene con ideas que están embebidas de un significado emocional. Somos mamíferos y ningún mamífero puede ejecutar ninguna conducta que no tenga un significado. Y eso es lo que hace además el ser humano, evidentemente. ¿Pero a través de qué? Que ningún otro animal lo hace. A través del sistema emocional. La información que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestro tacto, gusto, olfato, etc., canaliza, después de un largo proceso de elaboración del mundo, canaliza a través del sistema o cerebro emocional. Y es después que va a la elaboración. En definitiva, la emoción lo embebe todo. Sin emoción no hay pensamiento coherente y bien ensamblado. No puedes pensar. Sin emoción no hay toma de decisiones acertadas. Sin emoción no hay lo que es la memorización sólida. ¿Quién no sabe y recuerda precisamente que lo mejor que guardas es lo que ha tenido un significado emocional para ti? ¿Quién no recuerda? Bueno, a lo mejor alguien que ha tenido la alta experiencia no, pero para algunos la primera experiencia emocional, la primera experiencia sexual de verdad, la recuerda muy bien. ¿Por qué? Porque tuvo un gran significado para ti, emocional. En el pensamiento igual. Y sobre todo, no quiero que se me olvide, la emoción es lo que te permite tener sentimientos. Entendedlo bien, porque a veces yo soy muy torpe para explicarlo. La emoción, os lo he dicho, es algo que es inconsciente. Todos los animales del mundo operan a través de mecanismos inconscientes. El perro no tiene conciencia. El perro no sabe en conciencia qué es lo que hace, pero lo sabe inconscientemente. El perro no tiene sentimientos. Y ahora os digo que el sentimiento es saber de una emoción. Cuando yo, junto con un ratoncito chiquito, un elefante, una jirafa, un delfín, un chimpancé, y yo mismo juntos, hay una gran explosión o nos van a atacar, todos reaccionamos con miedo. Todos. Pero solo yo sé que tengo miedo. Gracias
a 700 gramos de corteza cerebral, casi 3/4 de kilo, dedicado a los procesos de pensamiento y conciencia. Ningún animal los tiene. Por esa es la gran diferencia. Por eso los sentimientos, que es la conciencia o el saber de una emoción, solo lo tiene el humano. Y en su plenitud, definitivamente. Aunque haya algún especialista que me dijera, vamos a discutir eso en el chimpancé. Dispuesto, estoy dispuesto. Pero sigo sosteniendo que plenitud de conciencia, de sentimientos, solamente lo tiene el ser humano. Si tuviéramos un chimpancé aquí y tenemos al lado un saco de bananas o el David en Miguel Ángel, para que algunos hicimos sin saberlo nadie en el mundo, ahora sí lo debe saber alguna gente, un vuelo de 3 horas de ir y volver para solo verlo en la academia, esa escultura de 5 metros de altura tan perfecta. Pues bien, pónselo al chimpancé y verás cómo el chimpancé se va y abraza a la escultura. ¿Va a hacer eso o realmente se va a comerse las bananas? Evidentemente las bananas. Ese sentimiento grande que embarga, ese sentimiento grande que te sobrecoge. Para mí lo que significa en el silencio de un gran auditorio escuchar la coral de la 9ª Sinfonía de Beethoven en su último movimiento me transporta. Eso tan grande solo es humano, pero es además un sentimiento que crea belleza. Y lo extraordinario de esa neuroeducación, lo extraordinario de cómo funciona el cerebro es darnos cuenta y saber que la belleza es un prodigio creado por nuestro cerebro. No existe en el mundo. La belleza no lo tiene ninguna pintura, ni lo tiene ninguna escultura, ni lo tiene absolutamente nada que digamos que obra de arte magnífica. La crea nuestro cerebro. Ese es el prodigio, porque somos capaces de ver en lo que vemos bello orden, situación, proporción, simetría y placer seguido de un conocimiento. No el placer, que es muy especial, no el placer de lo que sabemos es el placer cuando comes si tienes mucha hambre o bebes si tienes mucha sed o el orgasmo. No, puntual. El placer de la belleza es el placer que llamaba Immanuel Kant, que perdura y perdura durante horas contemplando lo que tú has creado como belleza. Y eso es lo que es la emoción, porque la emoción engarza las palabras. La emoción, lo que es las redes neuronales, llegan a las áreas del lenguaje, tanto las de Wernicke como las de Broca, y conforman y colorean el lenguaje. Más allá de la semántica, de la sintaxis, de la prosodia con su acentuación, viene el colorido emocional. Lo que hace un lenguaje que le guste a quien escucha, escuchar. Que le embargue, que lo absorba, que capte toda su atención. Continuamos, chicos. Muy bien, chicos, ¿cómo van? ¿Ya elegimos a las personas? Ya pasamos un poquito del tiempo que dijeron los compañeros expositores. Cuéntenos, como ustedes nos indiquen. Pues creo que por nuestra parte de la exposición ya es todo.
Ok, pero habían comentado que, bueno, los compañeros hicieran su esquema y que lo mostraran y explicaran. Entonces, ¿ya terminó su tiempo para realizar el esquema o aún no? Sí, el tiempo ya, de hecho eran 4:55, pero pues ya nos pasamos un poquito, no hay problema que se elijan a 2 personas y que expliquen su esquema y ya pues posteriormente lo suban a la plataforma. Bueno, las 3 actividades que se realizaron. Ok. Entonces, Daniela y Lisette, que nos digan cómo quedó su esquema, por favor. Bueno, yo hice un mapa mental. Puse que el docente es el transmisor de conocimientos, también es animador, supervisor o guía del proceso del aprendizaje. Y el papel del docente es orientar, organizar, planificar y el manejo adecuado de estrategias del aprendizaje. Su función del programa escolar es orientar el trabajo del conjunto de docentes de una institución. Los elementos del programa son metas y objetivos de la tutoría, contenidos asignados, actividades y recursos. De la administración escolar puse meta semestral del plantel, capacidad instalada y capacidad real, la estructura y los resultados de las actividades, y que la evaluación de un programa de tutoría requiere de metodologías e instrumentos que permitan determinar la efectividad del mismo. Y eso sería todo. Pues lo que yo puse en mi organizador gráfico, lo del docente que se le ha asignado diversos roles, que pues es el transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso. Y el papel que debe cumplir el docente como orientador se centra en la organización, en la planificación de experiencias didácticas y los programas de plan de estudios que posibilitan la visión global del plan del que se forma una parte, en los programas de los grupos que orientan el trabajo del conjunto de docentes de una institución y la operatividad del programa, que requiere de metodología e instrumentos que permiten determinar la efectividad del mismo. Ok, muy bien. Eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, chicos. Es bien importante contemplar el ejercicio que se hace, digo, tanto en las exposiciones como en los contenidos mismos de las exposiciones. Ahora bien, rescatando esta parte del contenido de las exposiciones, del tema que nos reúne el día de hoy, cada uno de nosotros como docentes somos dependientes de alguna manera de lo que nos indican nuestras autoridades o el nivel educativo o la asignatura que estamos impartiendo. Y entonces justamente ahí es donde se refleja nuestra responsabilidad o nuestro ejercicio en el programa que podemos nosotros, en el que podemos nosotros participar. ¿Ok? Recordemos que tanto los planes como los programas son parte de estos modelos educativos y cada uno de los programas van a tener un contenido específico para que nosotros tengamos una línea de acción también específica
para con la profundidad que le podemos dar o no de los temas y bien el trabajo que podemos realizar o no con los alumnos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos conocer las asignaturas o las áreas disciplinares de un modo bastante experiencial, vamos a llamarlo así, tanto experiencial porque nos haya tocado laborar en las áreas cuando son asignaturas de especialidades, o experiencial porque ya somos maestros de cátedra. Es decir, que hemos dado varias veces esa asignatura o que ya somos parte de la academia, etcétera. Y entonces, pues nosotros sabemos y conocemos qué es lo conveniente, lo correcto. Es nuestra responsabilidad, por supuesto, ver cuáles son las actualizaciones que nosotros vamos desarrollando y no, o se pueden ir desarrollando con los mismos contenidos, contemplando, por supuesto, que el programa es el que nos marca todo este contenido que nosotros trabajamos en las aulas con los alumnos. Entonces, a veces existe una actualización de estos programas que no depende de nosotros, depende del modelo educativo como lo hemos señalado en las sesiones anteriores y entonces pues estos contenidos a veces no son tan convenientes como nosotros ya en el ejercicio de las asignaturas o en el ejercicio del ámbito educativo sabríamos que sería, ¿no? O sabríamos que se necesitaría. Entonces, ahí es donde, pues, este mismo contenido del programa nos puede permitir que nosotros podamos generar esta flexibilidad en cuanto al trabajo con ustedes o no, porque al final del día también debemos de cumplir con lo que con esta línea que se nos solicita que contiene este programa. Por alguna causa se generó esa actualización o esa modificación. A veces sucede que hay programas que parece que son larguísimos e insaciables y pues los cuatrimestres, por ejemplo, son cortitos y entonces decimos, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿No? Pero la realidad es que justo aunque se vea que son larguísimos porque están compuestos, no sé, se me ocurre de 8 unidades o hasta 10 unidades, pero son unidades sumamente concretas. Y pues en realidad cada uno de los temas enlazan al otro y a veces una unidad se puede abordar en una sola sesión, máximo 2 sesiones, y con eso pues avanzamos de una manera correcta. Caso contrario, que hay también unidades que pues se pueden ver muy simples, muy concretas, pero se necesita abordarlas y nos llevamos 3, 4 semanas a veces. A veces son un parcial, aunque el programa sea de todas estas unidades, una unidad requiere un parcial y ya todas las demás ya nos organizamos. Entonces, depende mucho de la preparación y el conocimiento de los docentes. Justamente esa es la función del docente, que sepamos bien qué es lo correcto y conveniente para ustedes en su formación universitaria, para ustedes en su formación académica. Por ejemplo, a veces mucho sucede en asignaturas de comunicación y lenguaje que nos tenemos que detener muchísimo y eso, híjole, genera mucha controversia. Nos tenemos que detener muchísimo en reglas de ortografía y en signos de puntuación y en situaciones gramaticales que podríamos dar por entendido que son temas que se ven toda la vida y todos los tiempos. Pero la realidad es que es es nuestro coco de toda la vida y todos los tiempos, hablando del lenguaje español, y eso que es nuestra lengua natal. Y no hablemos ya de matemáticas, por supuesto, que hay N cantidad de detalles en matemáticas que hace, por supuesto, que el área disciplinar pues tenga que sopesar qué conviene, que realmente sepamos cuáles son las reglas aritméticas básicas y que el alumno realmente las sepa manejar,
o las tablas de multiplicar en los diferentes niveles, por supuesto, o las tablas de multiplicar, o qué es una secante, cosecante, tangente, pero que las comprendan bien, que sepamos bien para qué nos sirven, no porque ahorita las vayan a utilizar dentro de la pedagogía, a menos que se especialicen posteriormente como profesores de ciencias, pero pues la realidad es que no les damos tanta, no, como alumnos no les brindamos tanta atención. Y como maestros, pues al ser insistentes en esos temas, pues el alumno se desmaya y le pierde mucho más atención todavía. ¿Por qué? Porque dicen, nunca en la vida lo voy a utilizar. No me sirve para pagar el taxi, no me sirve para pagar el camión. La secante, cosecante o la integral no me sirve para ponerle crédito a mi teléfono. Entonces, ¿qué importa? ¿Y qué tal que después deciden estudiar ingeniería y cosas por el estilo, o química farmacobióloga, o situaciones o especialidades que requieren de estos elementos de ciencias que en su tiempo no lo contemplamos? Entonces es función de nosotros ir equilibrando todos estos elementos para que ustedes conozcan dónde sí nos puede funcionar y dónde tal vez nunca en la vida nos pueda funcionar, como es el hecho también en otra de las áreas disciplinares, humanidades. Y entonces hablamos de filosofía, pero hablamos de lógica, pero hablamos de ética, pero hablamos de literatura. Y entonces son todas estas asignaturas que dicen, ay, qué flojera, y aparte son teóricas, ¿no? Entonces, es complejo poder desarrollar un equilibrio. ¿Por qué? Porque como docente sabes que teóricamente debes de abordar todos los temas y poder cumplir y compartirlos con los alumnos para que de la mejor manera esperamos lograr los conocimientos. Y como alumno, pues ves una cantidad fabulosa de información que pues tal vez por el momento generamos la parte del ejercicio de la memoria a corto plazo, estudiamos un día antes del examen, cumplimos y ahí nos vemos. Ya no me acuerdo. Y si les pregunto ahorita cuáles son los géneros literarios y los subgéneros literarios, me los pueden decir. Y no tiene tanto tiempo que salieron de la prepa, chiquillos. No tiene tanto tiempo. Y si se los digo, bajita la mano ahorita que estamos conectados, le preguntan a Google. Y así sucede. Pero son elementos de cultura general que debemos de conocer y son elementos esenciales en la vida que necesitamos para podernos pues expresar correctamente, o si quieren ustedes tener tema de conversación que vaya más allá de lo que del último meme que publicaron en Facebook. Entonces, vale mucho la pena todo este ejercicio y ese es el papel también de los docentes. Y ahorita nos puede resultar sumamente, sí, otro choro más del adulto, ¿no? Puede ser que sí, y a lo mejor pueden tener toda la razón de la vida, no se los voy a quitar, pero van a estar en algún momento, y más ustedes que cualquier otra persona, van a estar en algún momento de este lado, y entonces van a ver todo el equilibrio y toda esta influencia y todo este razonamiento y cómo realmente necesitamos generar esta reflexión y este análisis de cuál es nuestro verdadero papel ante los programas. ¿Por qué? Porque no nada más es que cumplamos con llegar y decirles toda esta información que lo contiene, sino ver qué es lo que nos funciona, no nos funciona, con qué podemos complementar y qué herramientas también podemos agregar. ¿Para qué? Para que realmente estén formados de un modo, bueno, del modo más integral posible, en la medida de lo más que se pueda, lo más integral posible. Entonces, es parte también de nuestros modelos educativos que viene de manera explícita e implícita muchas de las ocasiones, porque muchas veces sí viene tal cual la redacción de es función del docente generar
el desarrollo adecuado de cada uno de los temas, contemplando la bibliografía o las fuentes de consulta esenciales que marca la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera. Sí viene, expreso vienen en algunos modelos educativos. En otros no, en otros dan por sentado que nosotros somos adivinos y entonces vamos a generar cosas muy fabulosísimas. Esperamos que sí porque nos interesa, por supuesto, compartir con los estudiantes justamente estas cosas fabulosísimas para que ustedes tengan todas esas herramientas y entonces que cuando les toque exponer clase, aunque sea, se vea que tienen esas herramientas y se vea que no nada más leen y ya, y le cambian. Y el que sigue y lee y le cambian, sino que leen, entienden, explican, ejemplifican, hacen actividades y hacen todas esas cosas que a ustedes les gustaría que hicieran sus maestros. Así tal cual. Entonces, ahí está, puntos suspensivos, ¿verdad? Y obviamente porque tenemos los micrófonos apagados, pero tengo la firme certeza que si estuviéramos en el salón sería el silencio completamente. Entonces, vale la pena reflexionarlo, chicos. Es bien importante el papel que tenemos los maestros para con los programas. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos quienes los aplicamos. Muchas de las ocasiones somos quienes los desarrollamos, quienes los actualizamos, los estructuramos, pero además de todo ello, los aplicamos con ustedes. Y entonces ustedes salen a la vida real, como se estila decir, y lo aplican acorde a lo que nosotros les compartimos. Entonces, ahí está el cargo de importancia, que no es cosa sencilla ni es nada de tirar al saco roto. ¿Ok, chicos? Pues, como sabemos que el equipo expositor fue muy fabulosísimo y obviamente el señor del video también muy maravilloso y yo, bueno, ¿qué les digo? Pues si les preguntamos dudas, todos van a decir, no, es todo muy fabulosísimo, o sea, les puedo hacer un examen en este momento de lo que llevamos hasta hoy, desde que nos conocimos a hoy, y ustedes 10, sin problemas, ¿sí o no, muchachos? Por eso no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer más adelante, ya que tengamos más información, y gracias, equipo expositor, gracias por lo que nos compartieron esta ocasión. No olviden subir sus actividades del equipo a la plataforma. También ya saben que tienen su actividad de complemento de clase. Y cuídense mucho. Nos encontramos la siguiente sesión. Descansen. Ya es viernes. Y sonrían a la cámara. Bye, chicos. Hasta luego, profa. Gracias. Bonita luego, tarde. maestra. Adiós, profa. Adiós, Hasta luego. profa. Bye.